Habiendo visto estos 4 puntos de vista acerca de los últimos tiempos, de las últimas cosas, I want to come in this lecture to the central teachings. quiero llegar entonces en esta lección a las enseñanzas centrales. Someone might say, after the last lecture, Alguien podría decir después de la última lección, well, if Christians have disagreed so much about this, mira, si los cristianos han estado en desacuerdo tanto sobre estos temas, perhaps eschatology is unimportant. tal vez entonces la escatología no es importante. Perhaps it's just like an optional item on your vehicle. You don't need it to go down the road. Tal vez es como algo opcional que tú pones en tu carro, que en realidad no lo necesitas para andar. So is eschatology optional? Entonces debemos hacernos esa pregunta, ¿es la escatología algo opcional? Is it impractical? ¿Eso es algo que no es práctico? Can we afford to ignore it? ¿Podemos permitirnos el ignorarla? Well, I want to answer that question in this lecture. Entonces quiero responder esa pregunta en esta lección. And we must introduce this subject by talking about a distinction Entonces debemos empezar hablando acerca de una distinción between the central entre lo central and the peripheral y lo periférico in the Bible. en la Biblia. In our previous lectures, En nuestras lecciones anteriores we have seen that there have been many disagreements over the tribulation and millennium. hemos visto que hay desacuerdos entre el asunto de la tribulación y el milenio. And I have admitted that these disagreements do not place one outside the Christian tradition. Y hemos admitido que estos puntos de vista diferentes no están por fuera de la tradición cristiana. And so the question comes, is last things really completely optional? Entonces surge la pregunta, ¿son las últimas cosas realmente algo completamente opcional? Well, I will be the first to admit Entonces yo sería el primero en admitir that some things that are often discussed about prophecy que algunas cosas que son discutidas en la profecía have little or nothing to do with Scripture. tienen poco o nada que ver con la escritura. In the home I was raised in, En el hogar en el cual yo me crié, there was much discussion about America in prophecy. había más discusión acerca del papel de América o de Estados Unidos en la profecía. Or this important question, O esa pregunta importante, what nationality would the Antichrist be? ¿de qué nacionalidad sería el anticristo? Would he be Jewish, ¿Sería judío, Syrian, o sirio, Assyrian? o asirio? I think he's going to be Colombian. Oh, yo creo que él va a ser colombiano. There are issues like that are really very unimportant. Hay asuntos de esto que realmente no tienen ninguna importancia. But I think some other arguments about prophecy Pero sí creo que otros argumentos acerca de la profecía involve important issues. incluyen asuntos muy importantes. But there's still arguments among Christians. Pero aún así hay discusiones entre los cristianos. The relation of Christ's second coming to the Por tribulation. ejemplo, la relación de la segunda venida con la tribulación. Now that's something the Bible talks about. Eso es algo de lo cual la Biblia habla. It's something Christians disagree about. Es algo en lo cual los cristianos están en desacuerdo. It's an important subject. Es un asunto importante. And the relation of the second coming to the millennium. Y la relación de la segunda venida con el milenio. Certainly the Bible teaches about the millennium. Ciertamente la Biblia enseña acerca del milenio. This is a biblical subject. Esto es un asunto bíblico. And it's something that is important to discuss. Y es algo que es importante discutirlo. Even though it's an argument among Christians. Aunque es algo que ha sido una causa de discusión entre cristianos. Surely you understand Claramente ustedes entienden that sometimes Christians disagree about que muchas veces los cristianos están en desacuerdo things that are very important. en cosas que son muy, muy importantes. And those arguments are worth having. Y esas discusiones que ellos sostienen. Some prophetic issues, however, are at the core of the Christian tradition. Sin embargo, algunos asuntos proféticos están en el centro de la tradición cristiana. I am asserting here Estoy aquí afirmando that the second coming, the judgment, and the resurrection are at the core. que la segunda venida, el juicio y la resurrección están en el centro. Now, how can we prove that? Ahora, ¿cómo podemos probar eso? Well, we must begin by realizing a very simple truth. Debemos empezar por darnos cuenta de una verdad bastante simple. Everything the Bible teaches is important, Y es que todo lo que la Biblia enseña es importante, but not everything the Bible teaches is equally important. pero no todo lo que la Biblia enseña es de la misma importancia, Equally vital to the Christian faith. y no todas las cosas son de igual forma vitales para la fe cristiana.
The Bible teaches that there is one God. Por ejemplo, la Biblia enseña que hay un solo Dios. And the Bible teaches that Jesus is his eternal Son. Y la Biblia enseña que Jesús es su Hijo eterno. The Bible also teaches that there was a giant with 24 fingers and toes. Pero también la Biblia habla de que hubo un gigante con 24 dedos. 2 Samuel 21:20. En 2 de Samuel 21:20. Now, do all of you think that that is an equally important truth? Ahora, ¿ustedes creen que es igualmente de importante la verdad acerca del gigante de 24 dedos? With the idea that there is one God and that Jesus is his eternal Son? Comparado con la idea de que hay un solo Dios y que Jesús es su Hijo eterno. Of course, since the Bible teaches both, Ciertamente la Biblia enseña ambas cosas. we must believe both. Debemos creer ambas, But we must not believe them pero no debemos creer que todas ellas as equally vital to Christianity. son igualmente vitales para la fe cristiana. And so it's easy to see which of these doctrines is more vital. Entonces aquí es fácil mirar cuál de estas doctrinas es más vital. Here's an interesting fact. Aquí hay un hecho bastante interesante. And so we're going to come now to the prophetic issues that are logically central. Entonces vamos a ver los asuntos proféticos que son lógicamente centrales. And so what I'm saying here is that there are some doctrines that are central, Lo que estoy diciendo aquí es que hay algunas doctrinas que son centrales and there are other doctrines that are more peripheral to the Christian faith. y hay otras doctrinas que son más periféricas a la fe cristiana. And I want to talk about these issues Y quiero hablar de estos asuntos by showing that there are some issues mostrándole que hay algunos asuntos that are logically central, que son lógicamente centrales, biblically central, bíblicamente centrales and confessionally central. y de manera confesional son centrales también. Other things you can disagree about and be Christians, Todas las cosas en las cuales tú puedes estar en desacuerdo al ser cristiano, but you cannot disagree about these things pero tú no puedes estar en desacuerdo con estas cosas and be Christian. y ser cristiano a la vez. So what are the prophetic issues that are logically central? Ahora, ¿cuáles son los asuntos proféticos que son lógicamente centrales? Well, here's an interesting fact. Aquí hay un hecho interesante. Despite all the different tribulational and millennial views, A pesar de todas las diferentes puntos de vista con respecto a lo tribulacional y lo milenial, all of the people holding these views todas las personas que sostienen estas posiciones agree about one thing. están de acuerdo en una cosa. What doctrine do all the different views of the tribulation and millennium have in common? Ahora, ¿qué doctrina creen ustedes que tienen todos los que tienen diferentes puntos de vista sobre la tribulación y el milenio? Well, it's the doctrine of the literal second coming of Christ. Claramente es la doctrina de la segunda venida literal de Cristo. That doctrine is logically central. Esa doctrina lógicamente es central. The different views disagree about whether Christ's second coming is pre or post-tribulational. Claramente los diferentes puntos de vista están en desacuerdo en cuanto a si la segunda venida es pre o post tribulacional. And they disagree about whether it is pre, post, or amillennial. Y también entonces están en desacuerdo entre si es pre, post o amilenialista. But those very arguments all assume one thing, don't Pero they? todos estos argumentos asumen algo, That Christ is really coming back. que Cristo realmente viene. That doctrine is logically foundational, Lógicamente esa doctrina es fundacional, logically central lógicamente es central to all the discussions we've seen, en todas las discusiones que hemos visto. to each of the four major views that we've seen. En cuanto a los 4 mayores puntos de vista que hemos estudiado. So all of these agree on the fact of the second coming. Así que todas están de acuerdo en cuanto al hecho de la segunda venida. It is the core truth Entonces es una verdad central and the central doctrine of y eschatology. la doctrina central de la escatología. And so we can look at it this way. Así que entonces podemos verlo de esta forma. Is that? I don't know if that's in the No, I don't think so, but go ahead. So you can see that we made this distinction Entonces ustedes pudieron ver que hicimos esta distinción between things that are central entre algunas cosas que son centrales at the core of the Christian faith, en el centro de la fe cristiana, the second coming of Christ, la segunda venida de Cristo and the associated doctrines of resurrection and judgment. y las doctrinas de la resurrección y del juicio. There are other doctrines that are taught in the Bible Y algunas otras doctrinas que son
son enseñadas en la Biblia the relation of Christ coming to the tribulation and the millennium. es en cuanto a los asuntos de la tribulación y el milenio. But these things are more peripheral, Pero estos asuntos son más periféricos. not unimportant, No es que no tengan importancia, but peripheral. pero son periféricos. There are some things in the Bible, however, we've seen, Hay algunas entonces, cosas en la Biblia, como hemos visto, probably says nothing about. que no dicen nada, por ejemplo, de la profecía y Estados Unidos y la nacionalidad del anticristo. But there are some other issues that these issues are also not just logically central, Pero estos asuntos no son solamente lógicamente centrales, but they're biblically central. sino que son bíblicamente centrados. That is to say, the Bible talks about these Lo que doctrines quiere decir es que la Biblia habla de estas doctrinas in a way that shows that they're foundational to the Christian de faith, alguna manera que muestren que son fundacionales para la fe cristiana, and that to deny them is to deny the Christian faith. y que negar alguna de ellas es negar la fe cristiana. So let's talk about the centrality of the second coming of Christ. Entonces, hablemos de la centralidad de la segunda venida de Cristo. Remember that we've said that the return of Christ is a literal, historical, physical event. Recuerda que hablamos que el retorno de Cristo es un evento literal, histórico y físico. It's literal according to the New Testament Es canon. literal de acuerdo al canon del Nuevo Testamento. Acts 1:11 says that like his departure, it is a bodily return. Como leímos en Hechos 1:11, que así como fue su partida, así será su venida. And just as his departure means his physical absence, so his return means his physical presence. Y así como su partida significó su ausencia física, su regreso significa su presencia física. Peter says in Acts chapter 3 Pedro dice en Hechos 3 that the heaven must receive him. The heaven must receive Christ que los cielos debieron recibir a Cristo until the time of the restoration of all things. hasta el momento de la restauración de todas las cosas. His absence is physical, Su ausencia es física, his return will be su physical. regreso será físico. And his return is the pivotal event Y su retorno es un evento central in a series of events en una serie de eventos which the Bible describes as historical. que la Biblia describe como históricos. The creation of the world, La creación del mundo, the resurrection of la Christ, resurrección de Cristo, the resurrection of the dead, la resurrección de los muertos and the destruction and renewal of y creation. la destrucción y renovación de la creación. It's an event like one of those. It's an event like one of those. Es un evento como el resto. And the return of Christ is also public and universal. Y el retorno de Cristo también es público y universal. Christ's return, that should not read, will not be universally visible. It should read like this. Let me change it. Okay. Christ's return will be universally visible in public. El retorno de Cristo será universalmente visible y público. Matthew 24, 26, and 27. Mateo 24, del 26 al 27. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, estén los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. And the denial of this resurrection, of this return of Christ, is serious. Y el negar ese retorno de Cristo es algo serio. Peter describes those who deny Christ's return as mockers. Pedro describe a aquellos que niegan el regreso de Cristo como burladores. Look at 2 Peter 3, Veámoslo en 2 de Pedro 3, verses 3 and 4. versos 3 y 4. Dice: Read it. sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Now, Peter describes those who deny that Christ is returning here, Entonces aquí Pedro está describiendo a aquellos que niegan la segunda venida de Cristo, scoffing and saying, where is the promise of his coming? aquellos que se burlan diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? And he describes them as mockers. Y él los describe como burladores. Well, a mocker in the Bible is not a Christian. Ahora, lógicamente, un burlador en la Biblia no es un cristiano, He's the worst kind of fool. sino que es la peor clase de tonto.
It's this language that's used in the book of Proverbs. Ese es el lenguaje que es usado en el libro de Proverbios. Look at Proverbs chapter 1. Mira Proverbios capítulo 1, verse 22. el verso 22. Read it. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. The wise man is talking about different kinds of fools. Entonces aquí nos está hablando de diferentes clases de tontos. Now all fools are ungodly. Ahora, todos los tontos aquí son personas que no son piadosas. Christians have been made wise unto salvation. Mira que los creyentes han sido hechos sabios para salvación. And this verse teaches us that there's a lesser kind of fool. Y este texto nos enseña, does not teach. It teaches us that there's a lesser kind of fool. Nos enseña que hay una clase menor de burladores, called a naive or simple fool. llamado los simples y los insensatos. But there's also a higher and worse kind of fool. Pero también hay una gran clase de burladores y tontos. Described here as a scoffer or a mocker. Lo que se describen aquí como los burladores. And so Peter is telling us very clearly. Entonces Pedro nos está diciendo bien claro. You can't deny Christ's second coming. Que tú no puedes negar la venida de Cristo without being a mocker. sin ser un burlador. And this means that you're unsaved. Y eso significa que entonces tú no serías un creyente. One of the major teachings of the book of Revelation, una de las grandes enseñanzas, de las mayores enseñanzas del libro de Apocalipsis, right at the center of its teaching, realmente en el centro de su enseñanza, is that Jesus is coming back. Es que Jesús va a regresar. Revelation 1:7. En Apocalipsis 1:7. Go ahead and read it. Donde dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. And then Revelation 21:12. I should read, this is wrong again, it should be 22:12. I'm going to fix that too. And Revelation 22:12 and 20 teach that Christ is returning. Y también Apocalipsis 22, tanto el 12 como el 20, enseñan acerca del regreso de Cristo. And did you read verse 20? No, wait, I'm going to do it. Dice 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. But look what the book says just before it teaches that Jesus is returning. Pero mira lo que el libro dice antes de enseñar acerca del regreso de Cristo. I haven't read verse 20 yet. Oh, okay. Read verse 20. Y dice el verso 20 también, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. And then look at what he says just before that, verses 18 and 19. Y mira lo que dice exactamente antes de eso, en los versos 18 y 19. Yes. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Well, put these things together. Ahora pongan estas cosas juntas. The main teaching of the book of Revelation is that Jesus is coming back. La enseñanza principal del libro de Apocalipsis es que Cristo va a regresar. But if you add to the book of Revelation, pero si tú le añades al libro de Apocalipsis, or take away from it, o quitas algo de él, then your name is going to be taken away. Your part is going to be taken away from the tree of life. Entonces aquí se nos dice que Dios quitará su parte del libro de la vida. And your place in the holy city will be taken from you. Y que el lugar en la santa ciudad será arrebatado de ti. Again, the conclusion is necessary. Y de nuevo la conclusión es necesaria. You cannot deny the second coming of Christ and be a Christian. Tú no puedes negar la segunda venida de Cristo y ser un cristiano. This is a core doctrine of Christianity. Esta es una doctrina principal del cristianismo.
But the Bible also teaches the centrality of the judgment and the bodily resurrection of believers. Pero la Biblia también enseña la centralidad del juicio y la resurrección corporal de los creyentes. These are events associated closely with Christ's second coming. Estas están asociadas directamente con la segunda venida de Cristo. The Bible teaches a final judgment when all men will be raised from the dead at Christ's second coming. La Biblia enseña que habrá un juicio donde todos los hombres serán resucitados y en la segunda venida. And especially important in the New Testament Y especialmente importante en el Nuevo Testamento is the resurrection of Christ's people. es la resurrección del pueblo de Cristo. This doctrine is linked with the return of Christ. Esta doctrina está enlazada con el retorno de Cristo muchas veces. 1 Corinthians 15, 1 Corintios 15, 1 Thessalonians 1 4, Tesalonicenses 4, 2 Thessalonians 2. 2 Tesalonicenses 2. 1 Corinthians 15 teaches 1 Corintios 15 enseña that the denial of the resurrection is the denial of the gospel by which we must be saved. que el negar la resurrección es el negar el evangelio por el cual fuimos salvados. Look at 1 Corinthians 15. Vamos a ir allá, 1 Corintios 15. Paul is taking up in this chapter the doctrine of the resurrection at Christ's second coming. Pablo está tomando aquí la doctrina de la resurrección y también la de la segunda venida. And look at verses 1 and 2. Y mira los versos 1 y 2. Read them, please. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. He says that in taking up the resurrection, he's declaring the gospel he preached to them. Y al hablarles de la resurrección, les está declarando el evangelio que fue predicado a ellos. And he says they'll only be saved if they hold on to this gospel. Y ellos dicen que serán salvos si ellos retienen esa palabra que se les ha predicado. And so the doctrine of the resurrection Entonces la doctrina de la resurrección is essential to the gospel. es esencial al evangelio. Must be believed to be a Christian. Debe ser creída para poder ser un cristiano. And this is not just true of the resurrection of Christ, Y esto no es solamente verdad en cuanto a la resurrección de Cristo, but of the resurrection of his people. pero también las resurrecciones de su pueblo. Look at verses 12 to 19. Vean los versos 12 hasta el 19. Go ahead and read them. From 12 to 19. Yes. Okay. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. So, Paul here teaches clearly that you must believe in the resurrection to be a Christian. Entonces Pablo aquí está diciendo claramente que debes creer en la resurrección para ser un cristiano. And error concerning this doctrine is error that deserves the discipline of the church. Y que un error en cuanto a esta doctrina es un error que merece la disciplina de la iglesia. Look at 2 Timothy chapter 2, Miren 2 de Timoteo capítulo 2, verses 16 through 18. 2 de Timoteo 2, del 16 al 18. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornan la fe de algunos. Now, what was the error of Hymenaeus and Philetus? Ahora, ¿cuál fue el error de Himeneo y Fileto? Did they deny the resurrection? ¿Negaron ellos la resurrección? Not exactly. No exactamente. They only said that it was past already. Ellos dijeron que era que ya había acontecido esta resurrección. And yet, Paul compares their doctrine Y aún así, Pablo compara su doctrina to a deadly disease, como una horrenda enfermedad, gangrene. como la
gangrena. And he says that they've gone astray from the truth. Y dicen que ellos se han apartado de la verdad, se desviaron de la verdad. And he says that this doctrine upsets or overthrows the faith of some people. Y que esto está trastornando la fe de algunos. Clearly it's a doctrine which is at the core of the Christian faith. Claramente es una doctrina que está en el centro de la fe cristiana. It is for reasons like these Es por razones como esta that both the resurrection and the judgment que ambos, la resurrección y el juicio, are classed as basic teachings of the Christian faith son clasificadas como enseñanzas básicas de la fe cristiana. in Hebrews 6:1. En Hebreos 6, 1 y 2. Hebrews 6:1 calls these doctrines elementary teachings about the Christ. Hebreos habla de que estas son enseñanzas elementales acerca de Cristo. Now, the writer is calling his readers to press on to maturity. Entonces el lector les está diciendo, el autor está diciéndole a sus lectores que deben avanzar en madurez. But in the meantime, he's saying that these doctrines are foundational. Entonces está diciendo también que estas doctrinas son fundacionales. Not laying again a foundation. Not laying again a foundation. Que él no se va a ponerles otra vez los rudimentos, los fundamentos. And he names 6 doctrines that are foundational to the Christian Y faith. él nombra 6 doctrinas que son fundamentales y fundacionales para la fe cristiana. That are the ABCs of the Christian religion. Que son como el ABC de la fe cristiana. And they are and 2 of them are the resurrection of the dead and eternal judgment. Y 2 de ellas son la resurrección de los muertos y el juicio eterno. And so we have seen that there are certain doctrines that are logically central. Entonces hemos visto que hay doctrinas que son lógicamente centrales and biblically central. Y bíblicamente centrales. At the core of the Christian faith. Que están en el centro de la fe cristiana. And there are prophetic issues that are confessionally central. Y hay algunos asuntos proféticos que son centrales de manera confesional. From the beginning of the Christian church. Desde el principio de la iglesia cristiana. To today. Hasta hoy. The faithful of Christ have confessed these doctrines as central to the Christian religion. Los fieles cristianos han declarado estas doctrinas como en el centro de la fe cristiana. In the fundamentalist and modernist controversy, this is clear. En la controversia que hubo entre el modernismo y el fundamentalismo, esto fue claro. You could tell if a church was conservative. Tú podrías decir que una iglesia era conservadora. And believed the Bible. Y que creía en la Biblia. In the United States, en los Estados Unidos, because they were fundamentalists, y que ellos eran fundamentalistas, and not liberals denying the Christian faith, y no liberales que negaban la fe cristiana, because you would see in their front in the front of those churches this sign. Porque verías al frente de estas iglesias esta señal, este letrero. The book, the blood, and the blessed hope. La Biblia, la sangre y la esperanza bienaventurada. For the fundamentalist, the blessed hope, the coming of Christ, was a fundamental of the Christian religion. Para los fundamentalistas, la esperanza bienaventurada o el retorno de Cristo era una doctrina central de la fe cristiana. But this was not an oddity of the fundamentalists. Pero esto no era algo solamente de los fundamentalistas. It was taught in the Reformation confessions. Fue enseñado en las confesiones reformadas. After the 16th century, después del siglo XVI, in the Reformation, en la Reforma, and the Protestant break from Roman Catholicism, y ese apartarse de los protestantes de la Iglesia Católica Romana, there was a period in which the doctrinal insights of the Reformation hubo un periodo en que las esenciales doctrinas de la Reforma were crystallized in the Great Reformation Confession. Fueron cristalizadas en las grandes confesiones reformadas. And several of these confessions y muchas de estas confesiones contain identical statements contienen declaraciones idénticas of what was core creedal Christian truth about the future. Acerca de cuáles eran las verdades cristianas centrales acerca del futuro. These great Reformation confessions Estas grandes confesiones reformadas taught with one voice
voice enseñaron con una voz the bodily second coming of Christ, la resurrección corporal de Cristo, the judgment, la venida o la segunda venida corporal de Cristo, el juicio and the resurrection of the dead. y la resurrección de los muertos. I'm going to cite the Reformed Baptist Confession, Voy a citarles la Confesión de Fe Reformada, but it is identical to the Westminster Confession. pero es idéntica a lo que dice la Westminster. Así es como dice. Go ahead. You can translate. At the last day, En el último día, such of the saints as are found alive así cuando los santos sean encontrados vivos, shall not sleep, no dormirán, but be changed, pero serán cambiados, and all the dead shall be raised up y todos los muertos resucitarán with the selfsame bodies, con los mismos cuerpos and none other, y no otros, although with different qualities, aunque con diferentes cualidades, which shall be united again to their souls forever. las cuales se unirán con sus almas para siempre. The bodies of the unjust Los cuerpos de los injustos shall by the power of Christ be raised to dishonor. serán por el poder de Cristo resucitados para deshonra. The bodies of the just Los cuerpos de los justos by His Spirit por su espíritu unto honor, para honor, and be made conformable to His own glorious body. y serán conformados como es su propio cuerpo glorioso. God hath appointed a day Dios ha señalado un día wherein He will judge the world in righteousness donde Él juzgará al mundo en justicia by Jesus Christ, por Cristo Jesús, to whom all power and judgment is given of the Father. al cual todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. In which day not only the apostate angels shall be judged, En ese día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, but likewise all persons that have lived upon the earth pero como todas las personas que han vivido sobre la tierra, shall appear before the tribunal of Christ aparecerán frente al tribunal de Cristo to give an account of their thoughts, words, and deeds, para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y obras, and to receive according to what they have done in the body, y para recibir de acuerdo a lo que han hecho en el cuerpo, whether good or evil. ya sea bien o mal. This is the teaching of the Reformation. Esta es la enseñanza de la Reforma. But we can go back to the Middle Ages. Pero vamos a volver the Middle Ages, The Middle Ages. para esa edad. And look at the Athanasian. Early age is medieval. Medieval. More medieval. Medieval. Okay, perdón. Sí, en la era medieval. And we can look at the Athanasian Y Creed podemos ver el credo de Atanasio to see how important these doctrines are. para ver cuán importantes fueron estas doctrinas. The Athanasian Creed had great influence in the Middle Ages El credo de Atanasio tuvo una gran influencia en la Edad Media because of its witness to the deity of Christ. porque testificó acerca de la deidad de Cristo. But that was not all it covered. Pero eso no fue todo lo que cubrió. That was not all it said. Eso no fue todo de lo que habló. The paragraph 40 said, La parte 40, ese inciso 40 dice: from thence he shall come to judge the quick or the living and the dead, el cual vendrá pronto a juzgar a los vivos y a los muertos, at whose coming all men shall rise again with their bodies, y ante su venida todos los hombres se levantarán en sus cuerpos and shall give account of their own works. y darán cuenta de sus obras. And they that have done good shall go into life everlasting, Y aquellos que han hecho bien irán a vida eterna, and they that have done evil into everlasting fire. y aquellos que han hecho maldad al fuego eterno. This is the Catholic faith, Esta es la fe católica, which except a man believe faithfully, he cannot be saved. en la cual si un hombre no cree fielmente no puede ser salvo. But we can go even earlier than this. Pero podemos ir incluso más temprano que esto. The second coming and the bodily resurrection were essential. La segunda venida y la resurrección corporal y el juicio también fueron afirmados, Not only in the medieval church, no solamente en la iglesia medieval, but in the earliest church. sino también en la iglesia temprana, primitiva. Remember the Apostles' Creed. Recuerden el credo de los apóstoles. The Apostles' Creed was not written by the apostles, El credo apostólico no fue escrito por los apóstoles, but it was one of the earliest written creeds, pero fue uno de los credos más antiguos and it bears witness to the faith of the earliest Christians. y da testimonio de la fe que sostenían esos cristianos en los primeros siglos. And it clearly affirms the second coming judgment and the bodily Y resurrection. claramente afirma la segunda venida, el juicio y una resurrección corporal.
The third day he rose again from the dead. Al tercer día se levantó de los muertos, He ascended into heaven, ascendió a los cielos, sits at the right hand of God the Father Almighty. se sentó a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, From thence he shall come to judge the living and the dead. el cual vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. The resurrection of the body La resurrección del cuerpo and the life everlasting. Amen. y la vida eterna. Amén. This is the Christian faith. Esta es la fe cristiana. And without believing this Christian faith, you cannot be saved. Y sin creer en esta fe, en lo central de la fe cristiana, no puede ser salvo. Believing the Christian faith means believing certain things about eschatology. Entonces, en el estar en la ortodoxia, en lo central de la doctrina cristiana, It means believing in the second coming. significa tener el pensamiento correcto con respecto a las cosas que sucederán en los últimos tiempos. It means believing in the resurrection of the dead and the eternal judgment. Significa creer en la resurrección corporal, en el juicio y en la segunda venida. So these are the doctrines that are logically, biblically, and confessionally central to the Christian religion. Estas son las doctrinas que han sido bíblicamente, confesionalmente, what was the first one? Logically, Y que han sido lógicamente, bíblicamente y confesionalmente centrales en la doctrina cristiana. So these creeds witness to the centrality of these doctrines. Entonces estos credos mostraron la centralidad de estas doctrinas. No creed of the Christian church has ever doubted these Ningún doctrines. credo de la iglesia cristiana ha dudado de estas doctrinas. Wherever these creeds mention them, they are affirmed as foundational to the Christian religion. Cuando esos credos las mencionabas, afirmaban lo fundacional de estas doctrinas. And so this teaches us, first of all, that the doctrine of last things is not impractical. Esto nos enseña primeramente que la doctrina de las últimas cosas no es algo que no sea práctico. Christianity has everything to do with eschatology. El cristianismo tiene todo que ver con la escatología. Secondly, we should learn that the physical is something that's important for Christians. Debemos aprender también que lo físico es algo importante para los cristianos. There is a kind of spirituality that is not Christian. Porque hay una clase de espiritualidad que no es cristiana. But the Christian religion has much to do with the physical world and the physical reality. Pero la fe cristiana tiene mucho que ver con nuestro cuerpo físico y con la realidad física. The Christian religion at its core affirms a physical return of Christ, Porque en el centro de la fe cristiana está el regreso corporal de Cristo, a physical resurrection of the body, una resurrección física de nuestros cuerpos and a physical judgment. y un juicio físico. And that is why our bodies and our world are included in Christ's redemption. Por eso es que entonces nuestros cuerpos y nuestro mundo es incluido en la redención que va a ser lograda por Cristo. This is why we must glorify God in our bodies and in the world. Por eso es que nosotros debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en el mundo. Redemption is about the salvation of physical creatures and their physical world. La redención es acerca de la salvación de criaturas físicas y su mundo físico. And so I say finally, Y yo diré finalmente con respecto a esto, the bodily return of the same Jesus who left, el regreso físico corporal del mismo Jesús que se fue, the judgment, el juicio and the bodily resurrection y la resurrección corporal are essentials of the Christian tradition. son esenciales de la tradición cristiana. Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí, hermano. Pastor, una inquietud. Si en una iglesia hay varios pastores, no hay una posición, digamos, que es de milenio literal, y el otro que es del milenarismo, ¿podría ser pastor de la iglesia? So in a church, if a pastor believes in a literal millennium and the other pastor believes in is amillennialism, could be they're like preaching the same church and be in the same church and ministry in the same church? I think that's possible. Yo creo que eso es posible. It would depend on the men Depende del hombre and the situation y de la situación and how fervently each believed and taught his opinion. y qué tan fervientemente cada uno crea y defienda su opinión. But we do have to say this. Pero sí debemos decir esto. There are some doctrines Hay algunas doctrinas over which Christians may disagree, en las cuales los creyentes pueden estar en desacuerdo,
But even though we acknowledge that the other person is a Christian, Y aunque estamos de acuerdo en que la otra persona es cristiana, we might not be wise to try to be members or ministers in the same church. no sería muy sabio el querer ser miembros y ministrar juntos en la misma iglesia. Take the doctrine of baptism. Por ejemplo, toma la doctrina del bautismo. I do not think that you can combine that, not have a doctrine about who should be baptized in a given church. Yo no creo que tú puedas estar en una iglesia y no tener una doctrina clara de quiénes son los que deben ser bautizados. There needs to probably be two different churches. Porque en ese caso lo que deberían haber son dos iglesias. Take the doctrines of Calvinism and Arminianism. Toma las doctrinas, por ejemplo, del calvinismo y el arminianismo. I would certainly say that there are Arminians who are Christians, Yo ciertamente puedo decir que los arminianos son cristianos, but I'm not sure that those two doctrines could be combined in the same church. pero no creo que estas dos doctrinas puedan ser combinadas en la misma iglesia. And we could go on giving other examples. Y podríamos seguir dando otros ejemplos. It would be naive to think that some of these doctrines and differences over them wouldn't lead to division. Y sería ingenuo no pensar que ciertamente estas doctrinas podían traer división como tal. But I certainly wouldn't make Pero lo que yo ciertamente no haría, one's view of this al ver esto, a matter of church fellowship or membership. en cuanto al compañerismo de las iglesias y de membresía, I believe that people that hold three of these four positions yo creo que personas que sostienen 3 de estas 4 posiciones can affirm the confession of faith pueden afirmar una confesión de fe and could be members of the same church. y ser miembros de la misma iglesia. But it's different to say Pero es diferente el decir that they could be members of the same eldership. que ellos podrían ser miembros de ese mismo cuerpo de ancianos. That's a different question. Ya serían cosas diferentes ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Con respecto a la segunda venida, Regarding the second coming, la declaración de que todo verá, the declaration that every eye shall see him. este es un evento a la vez, de que forma todo el mundo verá. So in one sense, everybody's going to see it. Well, the Bible says that the glory of Christ's second coming Bueno, la Biblia dice que la gloria de la segunda venida de Cristo will be like the lightning that shines out of one end of heaven to another. dice que será como cuando un rayo atraviesa todos los cielos. So we must think of the unveiled glory of Christ Entonces debemos pensar en esa gloria que se va revelando de Cristo as exceeding that of lightning, como excediéndola de ese trueno, de ese rayo. and thus I think we must say Y creo que podríamos decir that this text will be fulfilled. que ese texto en ese sentido será cumplido. I'm not sure exactly how, No sé exactamente cómo, but I think the glory of Christ's second coming is sufficient to explain how it could happen. pero creo que la gloria de Cristo en su venida es suficiente como para darnos una idea. All right, we'll take a 10-minute break Bueno, tomaremos el otro break de 10 minutos and then come back for our last lecture. y volveremos para nuestra última sesión.